damos la bienvenida a todas las personas que están en esta sala y también a nuestros invitados que están de manera telemática. Para dar inicio a la sesión, el secretario va a dar lectura a la cuenta. Sí, señor presidente, no hay documentos para la cuenta. Muy bien, entonces no ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Puntos varios? No está el diputado Lavet para que nos traiga algún punto varios, los está juntando. Entrando entonces en el orden del día, la sesión tiene por objeto recibir en audiencia de manera telemática al señor Oleksandr Svlichuk, espero haberlo pronunciado correctamente, coordinador del Programa de Cooperación para España y América Latina y Latinoamérica, Transatlantic Dialogue Center, quien abordará la oportunidad de un acuerdo de paz para Ucrania. Entiendo que está conectado y lo vemos y le ofrecemos de inmediato la palabra. Muy bienvenido, don Oleksandr. Buenos días, gracias por invitarme, un gusto saludarles, es un placer y gracias por aceptar nuestra iniciativa de contar sobre la postura y la situación actual en Ucrania, especialmente en la situación internacional que ya tenemos después de cambio de autoridades en Estados Unidos. Es un gusto saludarles y otra vez quiero agradecer la postura de políticos chilenos y del gobierno chileno por apoyarnos en esta invasión cruel. Si me permite, a mí me gustaría compartir con ustedes la presentación cortita que tengo para que tener una... ya, espero que se ve bien. Yo voy a... Lo vemos correctamente. Perfecto, yo voy a rápidamente, para que no robar más tiempo, explicar un poco quién soy y qué hace nuestro equipo. Me llamo Alexander Stelchuk, soy analista político ucraniano y politólogo y coordinador del programa de cooperación para España y Latinoamérica en el ONG ucraniana Transatlantic Dialogue Center, que es un centro de pensamiento político ubicado en Ucrania, en Kiev. Nosotros tratamos temas internacionales, cooperamos con los medios de comunicación, parlamentarios, expertos y académicos de Sudamérica, de Chile, de Argentina, de Uruguay y también de España. En nuestro equipo también hay gente que coopera con Alemania y con Estados Unidos, especialmente en los temas políticos, prestando consultoría y asesoramiento a los socios internacionales y también dentro de Ucrania con el Parlamento ucraniano, con la oficina del presidente y con la Cancillería ucraniana. Este mes de mayo del año pasado nosotros tuvimos un honor de visitar el Congreso en Chile, en Valparaíso, donde nos recibieron las colegas en la Comisión de Asuntos Exteriores. Esta presentación me gustaría dedicarla a la postura ucraniana en frente de paz. El gobierno ucraniano ya declaró su postura que se llama la Fórmula de Paz Ucraniana y que la sociedad ucraniana en mayoría está apoyando. A mí me gustaría explicar rápidamente los principales puntos de esta Fórmula de Paz porque en los meses que vienen, en los medios de comunicación y en debate político internacional van a hablar mucho sobre la posibilidad de paz de Ucrania, especialmente después del cambio del presidente en Estados Unidos. Los objetivos de esta reunión son varios, principalmente es transmitir la visión de la sociedad civil y los expertos políticos de Ucrania sobre el panorama político que tiene nuestro país y también informar a los parlamentarios chilenos sobre la situación en Ucrania y el panorama y posibilidades para algún tipo de paz y fin de esta guerra de la invasión rusa. La Fórmula de Paz de Ucrania tiene 10 puntos y yo voy a explicar también rápido, punto por punto, de qué se trata, porque el gobierno ucraniano no cambia esta postura. La Fórmula de Paz de Ucrania fue declarada en 2022 y hasta hoy esta postura sigue sin cambios grandes. La comunidad académica y de expertos ucranianos también, digamos, lo apoyan en este sentido que está declarada. Principalmente es seguridad radiológica porque sabemos que la planta nuclear de Zaporizhia, la planta lo más grande de Europa, sigue siendo ocupada por las tropas rusas, que es una amenaza real y mucho más seria que posible guerra mundial, guerra nuclear que Rusia está transmitiendo a los medios de comunicación.
La ocupación de la planta nuclear sigue siendo desconectada de la red ucraniana. Los ingenieros ucranianos no tienen acceso a esta planta. Esto sigue siendo un riesgo lo más alto. Entonces, para alcanzar posible confianza entre Ucrania y entre Rusia, para nosotros nos parece que la seguridad nuclear en nuestro territorio es lo más clave que tiene que tratarse en posibles negociaciones y reuniones. La siguiente, en su foto, ustedes pueden ver los silos ucranianos destruidos por los drones y por misiles rusos en la ciudad de Odessa. Rusia salió del acuerdo de granos que Rusia intenta a poner los palos en las ruedas para Ucrania para que no se pueda exportar grano y otros productos agropecuarios desde los puertos en el Mar Negro, desde el puerto de Odessa y también los demás, a Medio Oriente, África del Norte, que ya está provocando destabilidad en el África del Norte, que depende mucho de los granos ucranianos. Es el segundo postulado que el gobierno y la sociedad ucraniana está promoviendo, que la seguridad alimentaria no tiene que ser parte del juego político y de las ambiciones rusas en Europa del Este. Seguridad energética. En su pantalla ustedes pueden ver la planta energética destruida en Ucrania después de los ataques con misiles. Rusia a partir de invierno de 2022 sigue atacando las plantas energéticas ucranianas, incluso la infraestructura de las plantas atómicas. Ucrania tiene 4. Rusia ya atacó la infraestructura de planta atómica en el sur y en el norte de Ucrania con el principal fin a provocar los cortes de luz. Rusia sí provocó los cortes de luz masivos en todo el país. Había casos cuando la gente se quedaba sin electricidad durante todo el día, en el pleno invierno con 5, 10 grados -0. Es una situación gravísima que ya provocó al gobierno a comunicarlo con la gente para que se mude de las grandes ciudades al pueblo donde se siente más independiente de la red eléctrica. Pero de otro aspecto, es imposible a seguir comprando, por lo menos para los europeos, seguir comprando el gas y petróleo ruso y en el mismo sentido esperar que Rusia va a sentir cómoda y va a sentirse con deseo a negociar. Las presiones internacionales sobre el sector energético ruso tiene que ser mucho más fuerte porque esto es el fuente desde donde Rusia saca su fuerza. Lo mismo que tuvimos con la Unión Soviética durante la invasión a Afganistán, y la Unión Soviética cayó por los problemas energéticos y no por la lucha, digamos, cultural. Liberación de todos los prisioneros y deportados es lo más sensible. Yo personalmente conozco gente que está en el cautiverio ruso. Rusia, a partir de 2022, empezó a deportar los niños ucranianos. Y ya se sabe que Rusia ya deportó más que 20.000 niños y adolescentes del territorio ocupado de Ucrania, desde los orfanatos en el territorio ocupado. Ucrania, como respuesta, lanzó una coalición internacional para el retorno de los niños deportados. El año pasado, Chile y Argentina se sumaron a esta coalición, que también demuestra la postura clara del gobierno y la sociedad chilena en frente de este problema. No se puede capturar a los civiles que no forman parte de batalla, que no son combatantes. Rusia en los territorios ocupados sí capturó miles de civiles ucranianos que ya siguen siendo en las cárceles en el territorio ruso. Y el intercambio de prisioneros es muy lento. Por muchas veces Rusia utiliza como una herramienta de chantaje. Digamos, de otra manera, lo que sí propone Ucrania es intercambiar a los prisioneros todos por todos. Ucrania devuelve a los prisioneros rusos y recibe a la vuelta a los ciudadanos ucranianos capturados por Rusia, y militares y civiles. Esto va a ser un punto clave para abrir una ronda de negociaciones y yo estoy seguro que el gobierno ucraniano no podrá ignorar que los ciudadanos ucranianos siguen en el cautiverio ruso. Implementación de la Carta de la ONU. Esto es el mapa del territorio ucraniano y en rojo ustedes pueden ver el territorio que ya está
ocupado. Con los símbolos rojos se pueden ver las bases militares y los aeródromos en el territorio ruso desde donde despegan los aviones que lanzan misiles de manera cada semana, de manera semanal. La integridad territorial de Ucrania no está sujeta a negociaciones. Habrá muchas especulaciones que Ucrania tiene que ceder Crimea, el este de Ucrania, el Donbass, las 4 provincias ocupadas, etcétera. La postura del gobierno es así. Las encuestas sociológicas demuestran que la sociedad ucraniana tampoco está dispuesta a ceder territorio o cambiar la integridad territorial de Ucrania. Se puede hablar sobre cómo vamos a deocupar este territorio. Hay gente que prefiere de manera militar, hay gente que prefiere más de manera diplomática, pero yo subrayo que los ucranianos no van a apoyar las negociaciones en cambio por territorio, porque esta guerra no fue provocada por territorio. Rusia no busca territorio, Rusia lo que busca es controlar Ucrania como tal, que está clarísimo. Por eso, lamentablemente, muchos expertos y políticos en el mundo piensan que cambiando y cediendo territorios vamos a encontrar la paz. Es el mismo error que cometieron los aliados antes de la Segunda Guerra Mundial cuando permitieron a Adolf Hitler a ocupar parte de Checoslovaquia, pensando que eso traería algún paz en Europa. Al final tuvimos una guerra a gran escala, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia tiene los raíces mucho más profundos y simplemente eh, cediendo 4 provincias no va a solucionar el problema que tenemos, y el problema es el régimen autoritario ruso que no respeta la independencia de sus vecinos. La retirada de las tropas rusas, aunque en el territorio ucraniano ya se encuentran más que 800.000 soldados rusos, Ucrania sigue apoyando esta postura que los rusos tienen que salir. Está clarísimo que esta guerra va a terminarse, cuando las tropas rusas salgan de Ucrania. Aunque es muy difícil a conseguirlo, esta postura no hace falta explicarlo más, porque sin esto no se puede lograr una paz duradera con las tropas extranjeras en tu territorio. Justicia. En el foto ustedes pueden ver las fosas comunes en la ciudad de Izum, la provincia de Kharkiv. Es una ciudad que fue ocupada por Rusia durante los primeros meses de la guerra. Ucrania en 2022 lanzó una contraofensiva y logró recuperar el control. Cuando las tropas ucranianas eh, desocuparon la ciudad de Izum, lo que sí se encontraron eran las fosas comunes y cementerios rápidos en los bosques cercanos a la ciudad, donde se encontraban cadáveres de civiles. Es solamente una foto porque la pantalla no me permite pegar más fotos, pero hay fosas comunes en la provincia de Kiev, la provincia de Kharkiv, la provincia de Gerson en el sur, y todavía no se sabe qué está pasando en las zonas ocupadas en el este. Digamos, en otra manera, casi en cada localidad donde Ucrania recupera el control hay muertos civiles provocados por la invasión. Sin justicia no habrá confianza entre los países y no tendremos una paz internacional y el respeto hacia derecho internacional. Ucrania promueve la idea de creación del Tribunal Especial de Justicia. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ya tiene el estatus de criminal de guerra junto con la responsable de niñez de Rusia, María Lvova-Belova, que también está en búsqueda de captura por el tema de deportación de niños ucranianos. Entonces, sin justicia, los ucranianos no van a sentirse seguros que esta guerra no va a repetirse pronto. Sin justicia, todo el mundo no va a ser seguro que un día otra dictadura venezolana, nicaragüense o nortecoreana o iraní no lanzará una ofensiva contra sus vecinos. Lo que es fundamental en el nivel internacional, solamente no para nosotros, es para que los regímenes autoritarios entiendan que existe la ley internacional y habrá respuesta. Protección inmediata de medio ambiente. En el foto hay este
hace un año, hace 2 años fue un reservorio en el río de Dnipro, ese río lo más grande en Europa del Este, que pasa por Ucrania. Rusia destruyó la presa de la planta hidroeléctrica de Kakhovka, que provocó que toda la agua del reservorio se fue al Mar Negro, causando inundaciones masivas en el sur de Ucrania y los daños para ecología que ya no se podrá recuperar nunca. Hay daños que podremos recuperar por décadas, hay bosques quemados, campos minados. Para entender el nivel, cuánto territorio ucraniano está minado, es el mismo tamaño que el territorio de Uruguay, que es un territorio minado que no se puede fácilmente caminar y tener una vida, eh, digamos, civil normal. Prevención de la escalada, lo más importante es para que esta guerra no se repita, es que de verdad preocupa a la sociedad ucraniana y no solamente al gobierno, porque cualquier garantía de seguridad que vamos a firmar sin algún tipo de entendimiento que esto no va a pasar nunca más, va a ser solamente un alto el fuego, una pausa operativa, o lo podemos llamar como nos da la gana. Pero lo que sí Ucrania intenta encontrar es una garantía de seguridad viable. Puede ser membresía en la OTAN, puede ser las garantías bilaterales con los grandes potencias europeas, occidentales o internacionales, porque es lo más importante para que la Federación Rusa no se atreva en el futuro a invadirnos otra vez buscando una excusa como lo hacen ahora. Y fin de la guerra. Aunque el gobierno ucraniano tiene una postura que tendremos que firmar un tratado internacional jurídicamente vinculado entre comunidad internacional, no, yo personalmente, la comunidad experta de Ucrania, no creemos en un posible tratado confiable con el régimen de Putin que tenemos ahora. Lamentablemente, no existe confianza entre la sociedad ucraniana y rusa, entre los gobiernos, que este gobierno va a ser respetado. Pero igualmente que no tenemos que empujar a Ucrania a firmar algo bilateralmente con Rusia sin el apoyo internacional y la comunidad internacional. No, eso no va a ser respetado por un régimen autoritario que sigue existiendo en Rusia, aunque eh, los diplomáticos van a tratarlo para que tengamos una paz duradera y justa para Ucrania. Gracias por su atención y estoy abierto a las preguntas que van a tener. Muchas gracias. Vamos a ofrecer la palabra a los diputados y diputadas. Diputado Schubert, diputado Undurraga. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a Alexander. Gracias por su presentación y por informarnos del estado en que se encuentra. Hemos estado al tanto de lo que está pasando allá en Ucrania y por lo tanto esto es, por supuesto, de nuestro interés. Yo tengo algunas preguntas respecto al invierno allá y hay el tema del gasoducto. Entiendo que hay un gasoducto que venía de Rusia que pasaba por Ucrania y que entiendo que se cortó y si eso tiene una afectación en ustedes, en los insumos que ustedes tienen para calefaccionarse en el invierno, si eso es un tema relevante o no, quiero saberlo. Habla al final de una renovación de la arquitectura en materia de seguridad. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo podría ser una renovación de la arquitectura? Y si ustedes ven que en el escenario actual, a diferencia del comienzo de la guerra, tal vez con el cambio de gobierno en Estados Unidos, con el cese al fuego en Medio Oriente, si ustedes ven que de alguna manera se ha abierto una especie de ventana que permita llegar a un acuerdo de cese al fuego o de algún tipo de acuerdo en lo que ustedes están viviendo allá. Si es así, ¿en qué consiste y cómo podemos colaborar? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert, diputado Undurraga. Gracias, presidente. Agradecer la exposición y los trabajos que se hacen por la paz. Mi pregunta más bien tiene que ver con un acontecimiento que pasa no en Europa, sino que en Estados Unidos a partir del día de ayer. Si el cambio de presidente en Estados Unidos augura algún cambio geopolítico que, por un lado, o bien acreciente el conflicto, o por otro lado, que pueda facilitar los esfuerzos de paz. ¿Cómo lo ven ustedes? O alguna tercera opción que no vemos desde acá. ¿Cómo ven ustedes aquello
el cambio de mando en la presidencia de los Estados Unidos respecto a este conflicto? Gracias. Muchas gracias, diputado Undurraga. Ofrezco la palabra. Le damos entonces la palabra a nuestro invitado para que pueda contestar las preguntas. Gracias por sus palabras, por sus preguntas. Yo inmediatamente les respondo. En el tema de gas, Ucrania sí es un país transitorio entre Rusia y la Unión Europea. El año pasado, a finales del 2024, se terminó el acuerdo entre Ucrania con la Unión Europea y con Rusia de otra parte. A través de este acuerdo, Ucrania transportaba gas a Eslovaquia y más a la Unión Europea. Ucrania rechazó a renovar este acuerdo por la postura que tiene Rusia. Por eso, actualmente, el gobierno ucraniano está comprando gas desde el occidente, desde Europa y desde el sur. Ya no compramos gas desde Rusia. Ucrania está utilizando las reservas naturales que tenemos a pleno para el uso interno de la economía ucraniana. Francamente, sin el gas ruso, la economía ucraniana no colapsa, no pasa nada. Hemos logrado diversificar las fuentes con la ayuda internacional. Los europeos tienen más problemas porque no lo hicieron a tiempo. Los eslovacos, húngaros, alemanes no creían en esta amenaza rusa hace 3, 4 años. Por eso Alemania seguía construyendo el gasoducto Nord Stream 2. Hungría y Eslovaquia dependen muchísimo del gas ruso por los gasoductos que venían por Ucrania y por el sur. Por eso actualmente existe un conflicto, digamos, entre el gobierno ucraniano, el gobierno eslovaco y el gobierno húngaro, pero de esta manera los gobiernos eslovacos y húngaros están en una trampa energética que lo provocaron ellos mismos, no diversificando su consumo. Lamentablemente, Ucrania y la postura del gobierno y la sociedad es no ayudar a Rusia a transportar su gas a través de nuestro territorio hacia la Unión Europea. Sobre arquitectura de seguridad, ya está clarísimo que no hay vía atrás. Después de esta guerra, la situación en Europa no va a ser la misma que antes. Ucrania sí o sí tiene que formar parte de las alianzas euroatlánticas. No se trata sobre posible membresía en la OTAN, aunque para mí personalmente a mí me gustaría, pero Ucrania forma parte de la OTAN. Hay muchos factores y a corto plazo, lamentablemente, no va a ser fácil hacerlo. Pero igualmente Europa no podrá ignorar el factor ucraniano y la seguridad de Europa depende muchísimo de Ucrania. Ucrania no es un problema, es una oportunidad para los europeos y para los occidentales porque es el único país en el continente europeo que sí tiene experiencia de combate contra Rusia y tiene una experiencia en el sector de defensa y de seguridad. Por eso, en el nivel internacional, lo que sí podemos otorgar es una experiencia en este sentido después de esta guerra que un día va a terminarse. Y lamentablemente me parece que vamos a entrar en una etapa de armisticio. Europa va a armarse, va a gastar más recursos para defensa, para seguridad, igual que lo va a hacer Ucrania también. En Europa del Este no habrá paz, en mi opinión, durante los años que vienen. Lamentablemente el panorama está bastante pesimista, en mi opinión, porque el gobierno ruso por ahora no va a cambiar su postura hostil hacia el occidente. También puedo en el mismo momento ya hablando sobre el cambio de poder en Estados Unidos porque todo está interconectado. Una de las primeras declaraciones de Donald Trump que nosotros leímos era sobre la paz en Ucrania. Lamentablemente, aunque Ucrania sí está dispuesta a negociar, por lo menos a sentarse en negociaciones y escuchar otra parte. Para Rusia, si nos ponemos al lado ruso, para ellos actualmente ellos tienen recursos para seguir con la guerra. Rusia no quiere negociar actualmente porque las tropas rusas avanzan en el terreno ucraniano en el este del país. Aunque Ucrania sí quiere para que terminara esta guerra. El occidente también quiere terminar esta guerra y Estados Unidos también quieren terminar esta guerra. Rusia actualmente no lo quiere. La semana pasada Rusia capturó unos pueblos más. Hace varios días Rusia lanzó misiles balísticos contra la capital ucraniana.
En otras palabras, Rusia tiene recursos para seguir con la guerra y para ellos no hay lógica, no hay sentido para que terminarla, aunque bajo presión de Donald Trump. Y esto depende muchísimo de la postura del gobierno estadounidense. Y a mí me parece que la única oportunidad es conseguir una paz a través de presión sobre Moscú, porque hablando más de manera diplomática no va a ser posible. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra nuevamente. No viendo más preguntas, queremos agradecerle al señor Oleksandr S- Slipchuk, espero haberlo pronunciado correctamente, esta intervención que nos permite a nosotros también ilustrarnos de mejor manera y por supuesto la postura de esta comisión ha sido siempre en función de avanzar hacia la paz en el territorio ucraniano. Y Gracias. entendemos que eso depende de que las tropas que están invadiendo Ucrania salgan de Ucrania. Gracias, ha sido un gusto y placer enorme para mí participar y yo les invito este año 2025 a formar parte de las iniciativas diplomáticas de Ucrania y acceder y viajar a las cumbres de paz que Ucrania va a celebrar y para nosotros sería un gran honor tener la bandera chilena en la mesa internacional de cualquier formato que vamos a ofrecer al mundo. Gracias otra vez por su oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.